Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo dejar una base de datos anónima, ¿vale? Esto es especialmente importante cuando nosotros trabajamos con bases de datos que son de pacientes y tenemos, por ejemplo, su nombre, su root, sus datos de contacto, a veces con clientes o con alumnos, también en algunos estudios donde, por ejemplo, aplicamos una encuesta y nosotros que estábamos levantando esos datos, quizás le preguntamos a las personas algunos datos personales porque para efectos del estudio necesitábamos contactarlos a futuro, ¿ya? Entonces tal vez el investigador tiene esos datos o necesita esos datos, pero si ustedes van a trabajar con otras personas, si tienen algún colega o un compañero que les va a ayudar a trabajar los datos o simplemente va a revisar el trabajo, se va a revisar entre varias personas, es muy importante que nosotros saquemos esos datos personales y los resguardemos. Y hay una estrategia súper sencilla que es creando un identificador número, perdón, un identificador con un número que va a ser único para cada caso, ¿vale? El nombre, el mail o a veces el root o el número de identificación nacional se utiliza, ¿cierto?, como un dato que nos sirve para saber, para identificar a cada caso cuando estoy trabajando con personas, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces preguntamos el nombre y el root porque así sabemos que cada caso es diferente, ¿ya? Pero nuevamente, a veces esos son datos sensibles y son datos que nosotros tenemos que resguardar y no los queremos compartir. Entonces, lo que vamos a crear, yo tengo acá la base de datos con la que trabajamos en clases, que esa encuesta fue anónima, ¿ya? Pero supongamos que no era anónima, que yo les preguntaba el nombre, el mail, el root y quizás otra información como más personal y más sensible y tal vez yo en realidad quería compartir con los compañeros o con algún colega solamente las respuestas de lo que estábamos estudiando. ¿Qué haríamos en ese caso? En ese caso, nosotros creamos acá una columna nueva y le vamos a llamar ID, que es de identificador. Y vamos a crear un número correlativo, en este caso del 1 al 21, porque son 21 casos, y yo sé que cada caso es una persona diferente, es un caso único, y por lo tanto este numerito le va a estar asignado a cada persona. Entonces, esta persona que tiene un nombre X y un mail tanto, le corresponde ese número 1. O sea, este es el primer caso y estos son sus datos de contacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy acá, supongamos que esta es la base de datos del responsable de los datos y esta persona quizás necesita tener todos estos datos de contacto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una copia de esta base de datos, la voy a dejar ahí en, en la misma carpeta donde va a estar la otra base. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente borro los datos de contacto. Por favor, importante que el borrar estos datos tienen que ser en un archivo de respaldo y después de haber creado el identificador, porque si no, no voy a poder detectar quién es cada caso. Y eso en algunos estudios es importante nunca perder ese rastro. Entonces, ahora que yo creé una copia y que tengo el identificador, simplemente borro estas columnas y este sería la base de datos que yo puedo compartir. Vamos a cambiarle el nombre para compartir. Esto yo se lo podría entregar, ¿cierto?, a algún colega, a alguien que esté trabajando conmigo. También, ¿cierto?, para ustedes que me van a compartir para que yo los ayude con algunas bases de datos, yo les recomiendo que siempre me lo compartan con un número identificador y sin datos de contactos de pacientes, de clientes, de alumnos, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros después vamos a hacer análisis estadístico y de repente vamos a identificar algunos casos que quizás van a tener datos atípicos o datos perdidos, que ahí vamos a ver a qué se refiere eso. Y al tener un identificador vamos a saber qué caso es. Entonces, por poner un ejemplo, supongamos que el caso 15 no responde una pregunta, está en blanco, y bueno, solo sé que es el caso 15, pero yo me podría poner en contacto con el responsable de los datos y la persona que tenga los datos completos puede buscar el dato 15 y va a saber quién es la persona, cuál es su mail, cuál es su root, etc. Entonces, esto es lo que nosotros compartimos
con un número identificador. En general, casi todas las bases de datos siempre la primera columna, la primera variable es el identificador, que suele ser un número correlativo, a veces es un código, pero se estila hacer esto de que cada caso de nuestra base de datos, que ya vimos que pueden ser personas, pueden ser registros, días, etcétera, momentos, que tenemos muchos casos hacia abajo, se identifican con un número único que sirve para esto, para hacer el rastreo.